Bueno, estimados, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Otros regresamos con nuestros comentarios, pero esta vez con una novedad. Vamos a hacer un paréntesis, porque la sugerencia de un amigo, bueno, él me escribió y estaba leyendo un libro que, que le había quebrantado, que le había hecho llorar. Entonces, si yo me pregunté si ha hecho llorar, debe ser algo muy fuerte, o si no, puede ser un libro más del libro de los libros, o un libro más fascinante, porque un libro que te haga llorar es un libro, que no es cualquier libro. Am, Sus historias, o sea, lo que dice el contenido, lo que entrega el mensaje debe ser muy fuerte, o debe ser muy glorioso, o algo sobrenatural. Entonces ya me propuse mi corazón en ese momento, rápidamente, decidí leer y comentar en nuestro canal. Y por eso hoy les traigo este libro. Este libro se llama No solo es sufrimiento, crónicas de un misionero. Esta vez vamos a trasladarnos al país de Venezuela. Bueno, él es un venezolano. Pueden ver aquí les voy a mostrar pueden notar bien, son crónicas de un misionero. Cuando se trata de crónicas, a mí me interesa bastante porque a mí me encantan las crónicas, me fascinan las crónicas, porque las crónicas es generalmente lo que narra los acontecimientos que pasan durante un recorrido, un transcurso de un viaje, los pasajes más bellos o los pasajes más sufridos de una persona, de un escritor o de un cualquier explorador. Por ejemplo, los exploradores que hacían Sudamérica, los que llegaron Francisco Pizarro, Hernán Cortés, entre otros, los que exploraron América, hoy llamado Hispanoamérica, no eran cualquiera. Pero en ese mundo aparecieron varios cronistas que registraron los acontecimientos. Por eso la historia, claro, la crónica es un formato narrativo, pero es generalmente visto desde el punto de vista periodístico. Es un género muy bello, muy fascinante, y a la vez es un arte escribir, registrar, narrar todo lo que pasa en el momento. Eh, es un narrador, digamos, un narrador ocular. En otras palabras, es el narrador que está viendo lo que está pasando, está en el tiempo presente y está narrando lo que ha visto, lo que ha acontecido. También es uno de los protagonistas, puede ser también uno de los partícipes del acontecimiento o de lo que pasa. Por eso, las crónicas generalmente son personales. Por ejemplo, yo podría escribir mis crónicas de mis pasajes de vida, desde que era niño, o algunos pasajes más importantes que les podría interesar. Entonces, es un, es un género muy fascinante, yo les recomiendo. Por eso hoy vamos a trasladarnos al país de Venezuela, porque el autor, el autor de esta crónica, de este libro, es un venezolano. Entonces, se llama Rómulo Vergara. Bueno, no solo es un sufrimiento, crónicas de un misionero. Generalmente los misioneros son los que llevan un mensaje, una, un mensaje de paz, de esperanza, de amor, de confraternidad, de salvación. Mayormente se enfocan en llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Quién es el único que podría hablar de amor, de paz, de perdón? ¿Quién tiene mayor autoridad? Es Jesucristo. No hay nada, no hay otra persona.
Entonces, por eso me interesó. Bueno, el libro luego ya, como les muestro, aquí les muestro unas mapas, ya se imaginarán ustedes. Posiblemente es un recorrido que él está narrando también, o sea, sus pasajes de su vida. Yo les recomiendo que también pueden conseguir el libro. Bueno, este libro ha publicado Editorial Impacto, que está Impacto. Es un, pero vamos a centrarnos mayormente en lo que dice. Rómulo Vergara nació el 30 de julio de 1953 en Sea, municipio de Estado Mérida de Venezuela. Bueno, para contextualizar un poquito, vamos a contextualizar este tema que tenemos que ahora comentar. No solo es sufrimiento, crónicas de un misionero. Cuyo título, ¿por qué el título? Vamos a entrarnos después. Aquí he puesto, bueno, este título, bueno, recientemente ha sido publicado, enero 2025, Asociación Cultural Impacto, Lima, Perú, Avenida 28 de julio 1787. Bueno, los que están interesados, bueno, podrían ubicarlo, esa dirección y adquirirlo. O también de repente se encuentra también en las librerías que se encuentran en su país o en su ciudad. Podría también preguntar, no lo sé. Ya, entonces lo que más me llevó en un gran impacto durante las lecturas que estaba haciendo de este libro es un pasaje que he encontrado sobre un misionero, también un misionero escocés. Bueno, el autor cita, reverendo Rómulo Vergara cita a John Kenneth Falconer. Es un misionero escocés que dice lo siguiente: solo tengo una vela de vida y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad, en lugar de apagarla en una tierra inundada de luz. ¿Qué? Pero qué mensaje, ¿no? Solo, o sea, en otras palabras, solo nos queda una vela de vida. La vida es corta. La vida hoy está y mañana no está. Esperanza de vida en este país o cualquier otro país es generalmente 60, 70 años, ¿no? Los que pasan eso ya son las personas que se han cuidado de repente en su alimentación y no han tenido ciertos vicios, porque los vicios acortan la vida, matan también, ¿no? Las drogas, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero la esperanza de vida es corta. Solo tengo una vela de vida. Preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad, en lugar de apagarla en una tierra inundada de luz. Un misionero escocés, Falconer, John Kenneth Falconer. ¿Quién era Falconer? Es un misionero que propuso viajar a un país árabe. Él sufrió él sufrió muchas penurias en ese recorrido. ¿Para qué viajó? Como él era misionero, él llevó igual el mensaje de esperanza del Evangelio de Cristo, predicar a los nativos de esa zona y así anunciar el Evangelio de la paz, lo que llevó Jesucristo. Cuando vino Jesucristo trajo a esta tierra ese anuncio, ese Evangelio, por eso dice Jesucristo, yo vine por
a rescatar a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a dar para las personas que estaban pasando momentos difíciles, personas que habían perdido la esperanza. Entonces, es una función de un misionero. Él murió a, a una, a raíz de una enfermedad que había malaria, en esas zonas. Malaria es muy peligroso, mayormente en la selva. Es un pueblo llamado Adén. Joven, muy joven murió, 30 años. Pero lo que ha hecho en su vida son muchísimas cosas. Por ejemplo, tradujo unas fábulas que existen en Medio Oriente, fábulas en hindú. Aquí tengo un pasaje les digo, fábulas de Bitpai y Kutman. Son similares como las fábulas de Esopo, no sé cuántos han leído fábulas de Esopo. Son fábulas que te traen en el fondo un mensaje, ¿no? Un mensaje de moral para la buena convivencia, un mensaje de advertencia. Generalmente, fábulas son enseñanzas que van a también enseñar cosas que nosotros no debemos hacer, y cosas que debemos aprovechar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las fábulas de Esopo, ¿no? Hay varias fábulas que no les vamos a comentar, pero es su mensaje. Pero sobre todo, él llevó el mensaje de esperanza. en- Después de casarse, recién casados, viajaron a ese pueblo. Contrajo la enfermedad de malaria y falleció muy joven, lamentablemente, 30 añitos. Por eso aquí solo tengo una vida, o sea, solo tengo una vela de vida. Y prefería quemarla en una tierra llena de oscuridad. ¿Qué significa esto? Llena de oscuridad es un lugar donde no hay mensaje de esperanza, no hay buena convivencia, donde existe las tinieblas, la corrupción, em, la vida pagana, la muerte, las guerras, la opresión. Por ejemplo, cuando hablábamos de los incas y los aztecas, dice en la historia, más adelante vamos a comentar, los incas y los aztecas se habían convertido en los imperios más tiranos en su pleno apogeo. Resulta que los aztecas comenzaron a sacrificar humanos. Al año sacrificaban un promedio de 70, 80 familias, o sea, personas, digamos. ¿Para qué sacrificaban? A sus dioses, y a la vez eran caníbales, comían carne humana. Entonces, había una tiranía, obligaban a la gente a hacer, mm, en otras palabras, estaban viviendo en una oscuridad. Tanto los incas como los aztecas y otros, también el imperio romano también se convirtió en tirano. Bueno, en otro momento vamos a comentar eso. Entonces, él manifiesta, yo prefería llevar el mensaje de esperanza a esos lugares donde reina la oscuridad, donde reina la perdición, donde reina las tinieblas, donde reina, ah, o sea, que ninguna persona había escuchado el mensaje de esperanza de Cristo. Entonces, posiblemente aquí les digo, él antes de escribió estos pasajes, porque hay un libro sobre él, hay un libro sobre sus memorias de Kenneth Falconer, en lugar de apagarla en una tierra inundada de luz. Un lugar inundado de luz, ¿dónde es? Bueno, un pueblo que más civilizado, hay mayor tranquilidad, hay paz, hay donde reina de repente, un ejemplo podríamos decirlo, de repente, no sé,
España o el Vaticano o Europa, varios países como Alemania, donde ya conocen el mensaje de esperanza, el Evangelio, donde el luteranismo existe, también el catolicismo existe, donde la Biblia está al alcance de todos, pueden leer, pueden acceder. Entonces, eso es el mundo donde ya está la luz, donde la gente ya conoce el mensaje de luz. Pero hay lugares que no conocen, donde la gente está viviendo en un infierno. Pero en el mismo pueblo donde está, ya sea Vaticano, Italia, donde la religión también, ahí está, también hay oscuridad. Hay pueblos que están sumidos en ignorancia, a pesar que tienen religión, pero están perdidos. Por eso hay un pasaje que yo me acuerdo, las religiones no salvan a nadie, ¿no? Las religiones, más bien, este, hay un montón de religiones, pero Jesucristo no es religión, Él es salvación, porque Él mismo dijo, yo vine a esta tierra para traer el amor, el perdón, la salvación, el perdón de sus pecados, para los oprimidos, a levantar a los oprimidos, a sanar a los enfermos. ¿Y cuántos? También donde existe también donde muchas enfermedades. Entonces, es una reflexión que les dejo. Si ustedes quieren el libro, pueden conseguirlo, ya pueden leerlo con sus propias manos. Eh, es muy, es muy fuerte el mensaje, ¿no? Es muy fuerte. Todos los que deciden ser misioneros son hombres valientes. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Y aquí, y aquí les nombro otro que me impactó, ¿no? Generalmente a mi persona. Bueno, yo soy la persona que he leído, justo acabo de terminar anoche nada más el libro. Tiene más de 100 páginas. Hay un poema que ha escrito también otro misionero, Luis M. Ortiz. Es un misionero evangelista puertorriqueño. Dice lo siguiente, es, es fuerte también, para nosotros debería ser un motivo de reflexión, y todos los que quieren ser misioneros, no solo para los misioneros, para todo el mundo, ¿no? Para el mundo entero, para los que quieren llevar una vida, por ejemplo, para los docentes, ¿no? Los docentes. Poco importan las riquezas, nada importan posiciones, ni me inquietan ilusiones de prestigio, de grandeza. Si hay halagos, no me afectan, ni me alteran las calumnias. En el crisol de la alcurnia arde todo lo que vierta. A todo he renunciado, con todo os podáis quedar. Es mejor con Cristo estar aunque sea crucificado. Yo me quedo con las glorias de la cruz del Nazareno. Lo demás me es ajeno y lo tengo por escoria. Obispo, rey o galeno, tener gloria terrenal, yo prefiero la eterna, la eternal gloria de ser misionero. Interesante, ¿no? Interesante. A todo he renunciado, con todo os podéis quedar. Es mejor con Cristo estar aunque sea crucificado. Es el mensaje que entrega este poemario. ¿Qué significa? O sea, en esta vida hay muchas cosas que vamos a lograr, ¿no? Ya sea propiedades, familia, etcétera, etcétera. Mm, Muchas cosas. Pero todo eso vamos a dejar un día. Vamos a dejar. Por eso dice, a todo he renunciado. Con todo os podéis quedar. Es mejor con Cristo estar aunque sea crucificado.
Yo me quedo con las glorias de la cruz del Nazareno, lo demás me es ajeno y lo tengo por escoria. Ay, ese es el mensaje que nos entrega el misionero. Sabemos los misioneros han renunciado todo, todo, absolutamente, con el único objetivo de convertirse en mensajeros de Jesucristo, ya sea de religión X, ya sean, no vamos a hablar de denominación, claro, denominaciones, religiones, no vamos a poner nombres, en general vamos a hablar, han dejado familia, propiedades, han renunciado y se han ido a otro lado, mayormente África, India, China, lugares que donde hay, escasea la palabra de Dios. Aquí mismo en nuestros países, ¿no? Hay muchos pueblos, muchos lugares que no conocen el Evangelio, no ha llegado la palabra del Señor, no conocen ni la escritura, ni saben leer ni escribir. Mayormente los misioneros son los que han impulsado también la alfabetización. La mayoría de los pueblos donde no había la escritura, la lengua. Yo me acuerdo que los misioneros que llegaron a bueno, en la historia ustedes pueden revisarlo, ¿no? El primer alfabeto, en, o sea, el primer diccionario, la gramática, el alfabeto que escribieron en quechua, son así los misioneros católicos. Lo curioso, ¿no? Incluso más antes que otros pueblos como Estados Unidos. eh, por eso el quechua más, o sea, el, para qué ellos hicieron eso? Para hablar de Cristo en sus propios idiomas, hablar en su idioma, en quechua. Por eso hay un pasaje, van a encontrar en las crónicas, pero más adelante vamos a comentar eso, se convirtieron en masa, en bloque, voluntariamente los indígenas, inclusive los reyes, los incas, de la clase más alta, de la clase más pudiente, los incas, se convirtieron voluntariamente y se bautizaron y se casaron como cristianos. Eso les hablo de la religión católica, ¿no? Y cómo no, ¿por qué no hablar de otras religiones también, ¿no? Por ejemplo, mm, en Perú, todos los misioneros que llegaban a los pueblos quechohablantes, los lugares donde ni sabían ni leer y escribir, pueblos campesinos, em, los misioneros son los que comenzaron a enseñar a la gente con la Biblia en la mano, eh, para que aprendan a leer. Pero enseguida llegaba la alfabetización y muchos se matriculaban a estudiar. Y a poco ellos ni siquiera habían leído ya, ni siquiera habían asistido a la escuela, pero comenzaron a leer. Bueno, mi madre ella no asistió a una escuela de transición, de inicial, no ha asistido. Ella aprendió cantando. Es lo maravilloso, pero cantando en su quechua. Hay un, hay unos libros en quechua, o sea, cánticos en quechua del Evangelio, de, donde cantan a Dios, donde cantan del amor. Entonces, cuando ella no sabe leer, pero cuando le dé el libro para que cante, ella lee el libro. Se canta, se viendo, canta, se acuerda, ¿no? Se acuerda. Acuerda la tonalidad, el ritmo también, o de la música, mayormente su tono, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que nos entrega este poemario. Es muy profundo. Bueno, ustedes ya lo leerán el completo libro si lo consiguen el libro. Bueno, gracias a Dios yo lo conseguí. Eh, y otro pasaje que vamos a también comentar, ahora es en esta parte que me lleva más mayor
lo que les podría decirlo. Mm, Aquí menciona, por ejemplo, un pasaje, ¿no? Un pasaje que el, el autor, el autor menciona, el autor menciona, bueno, él creció en un lugar así, en lugar, digamos, en caserío, un lugar donde los campesinos, entre los campesinos, en medio de los que estaban en Venezuela, ¿no? Su pueblo se llama, su pueblo son un municipio de estado de Mérida, Venezuela, Sea, dice en Sea. el- Él dice este pasaje. mm, Dice aquí en lo que él, o sea, cómo comienza su vida de ser misionero. Clemente, o sea, Clemente, quien era su hermano, entregó su vida a Cristo, pero yo no quise hacerlo, ni pensaba hacerlo más adelante. Pero llegó el momento, más adelante, dice, en el año 1974, al ver tanta insistencia y movido por vergüenza, más que por convicción, esa noche de abril del año 1974, o sea, 10 días aproximadamente después de la conversión de mi hermano, yo estaba entregando mi vida a Cristo. Claro, es el comienzo de un método misionero, tiene que entregarse su vida a Cristo. Si no se entrega su vida a Cristo, no puede ser un misionero. De ninguna manera no puede ser un misionero. Em, bueno, él escuchó el mensaje de la predicación o el mensaje de la palabra del Señor. Eh, Aquí menciona en uno de los pasajes, mm, él escuchó en un aire libre, o sea, una predicación en las plazas, en las calles donde van anunciando el Evangelio, aire libre, con cánticos, o con testimonios. Eh, en ese lugar escucha el mensaje. Por primera vez en su vida, y lo invitan a una iglesia, ¿no? A una iglesia cercana donde él estaba, donde él habitaba, ¿no? Entonces, así comienza una vida de un misionero. Él cuenta así, ¿no? Así comienza mi vida de fe en Cristo. Pero ¿por qué se convierte en misionero él? Él relata, cuando se entrega su vida a Cristo, produjo un cambio en su vida, ¿no? Él había llevado una vida de sufrimiento, maltrato, en su hogar había recibido maltratos de su padrastro, y habían pasado también mucha necesidad porque su padre falleció. Ni conocía a su padre, ¿no? Porque falleció cuando él estaba en el vientre de su madre. Pasó muchas necesidades, hambre, y etcétera, etcétera. Y ni siquiera tuvo la suerte esa apertura de ir a una escuela. Él quería estudiar, dice, no podía estudiar porque no había posibilidades. Entonces él daba, dice que a, a unos de sus hermanastros un cuadernito para que el profesor dejara tarea y él haría en su casa la tarea. Su hermanastro llevaría para que revise el profesor. De esa manera algo aprendió. Y él cuenta más adelante, cuenta también su pasaje, de manera autodidacta aprendió. Había alguien siempre que tenía métodos para que aprendiera, técnicas para aprendizaje de manera personal, ¿no? Y todo eso había marcado durante su infancia, un sufrimiento, pero cuando se entrega su vida a Cristo, ahí cambia el rumbo de su vida, ¿no?
Entonces, aquí menciona otro pasaje que vamos a comentar. No todo no les voy a contar porque ya el que lee ya tiene que explorar. Simplemente estamos comentando. Aquí dice, eh, cuando pasa mucho tiempo ya después, inclusive para que ella se case, o sea, fue ya joven de veintitantos años, y había tenido ya estaba dirigiendo, y era un líder de una iglesia, estaba dirigiendo, estaba pastoreando una iglesia. Y en una ocasión se presenta la oportunidad de que oraran, ¿no? Oraran por los obreros y pasan a donde está el altar en la iglesia. Le invitan también a unas hermanas que también tenían em, también tenían los mismos llamados para la obra misionera. Entonces, oran en ese momento, impongan sus manos, porque la imposición de manos es generalmente se hace para los que quieren ser misioneros, para que el Señor les acompañe durante la vida que van a llevar en el campo misionero, en campo blanco, ya sea en diferentes lugares, países. Entonces, los líderes que tienen mayor experiencia ponen en posición de manos, porque también transmiten la unción, transmiten también la presencia de Dios. Eh, entonces, en ese momento, él ya como siendo líder, ya un misionero, siendo ya un predicador, impone mano a una de las jóvenes que estaba ahí, se llama Xiomara Rincón, y comienza a sentir un sentimiento especial. En ese momento sintió un sentimiento especial por ella. Todos los que estaban ahí también sintieron algo en ese momento. Y, y a todos les hizo relatar qué había pasado en ese momento, ¿no? Un sentimiento especial que había nacido en su corazón del, de Rómulo Vergara, o sea, Rómulo Vergara, su apellido es Vergara, un joven que tenía ansias de predicar el mensaje, quería seguir anunciando por doquier. Entonces narra a los que estaban ahí, ninguno narró, porque no podía decirlo, porque mejor guardarlo en reserva, porque se iba a decir que iba a decir la iglesia que estaba escuchando. Había una vergüenza, de repente, temor. Ni él mismo dijo en ese momento, pero el pastor que estaba ahí, el dirigente, el líder que estaba en esa iglesia, había recomendado que tenía que relatar lo que había pasado en ese momento. Bueno, él se guardó. Resulta que más adelante ya lo descubren, él cuenta, ¿no? Cuenta su experiencia. En ese momento yo recibí en el altar donde puse la mano en la señorita, y yo sentí un especial, digamos, en mi corazón. En otras palabras, un amor, dice, ¿no? Un amor hacia la mujer o hacia la señorita. Entonces, aquí dice, si la voluntad de Dios es que usted se case con ella, ¿lo haría? O sea, el pastor le pregunta, ¿no? El pastor le pregunta, después que ya lo relató su experiencia, lo que había pasado en el altar. Entonces, él responde, sí, le respondí, si esa es su voluntad, yo la acepto. Entonces, de esa manera, él, claro, él no buscó a la mujer, enamorarla de repente a través de cartas o de por otras cosas, o por llamadas telefónicas, o no lo estaba buscando porque, según cuenta, no tenía ningún interés por la señorita, no tenía ningún interés, pero en ese momento, dice aquí, es la voluntad de Dios. Si es así, yo la acepto, o sea, pero el amor había nacido hacia ella. De, de esta manera comienza su vida matrimonial. Más adelante se casan y los dos se van al campo misionero.
¿A dónde se van? A Europa. Ahí comienza otra etapa de su vida, ¿no? Y claro, ya tuvieron después 4 hijos. Él cuenta sus pasajes de su vida, pero pasajes maravillosos, lo que pasan. No solo era sufrimiento, por eso ya estamos recordando porque ese libro no solo es sufrimiento. También hay éxitos, también hay triunfos, hay también gloria, hay, hay recompensa en esta vida, pero son vida de un misionero, ¿no? No es vida de cualquier persona. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo es la experiencia que él afronta hasta para conseguir su esposa? Había recibido una dirección especial de parte de Dios. Eso es lo más importante, lo fundamental, ¿no? En la vida normal, en lo secular, eso no es así, ¿no? El joven tiene que enamorarla, tiene que galantearla, tiene que pasar, tiene que invitarla o dar regalos, etcétera, etcétera. Pero aquí pasa lo contrario, o digamos algo especial, ¿no? Como él mismo menciona, algo especial, que no hay comparación con el del mundo, ¿no? Entonces, otro pasaje que también, otro pasaje que vamos también a comentar, esto pasa en Venezuela, ya siendo ya el predicador, pastoreando en una iglesia, se presenta un caso, ¿no? Un caso que a él empuja para que orara por esa vida, ¿no? Porque aquí dice, Dios habló al corazón del joven diciéndole, ve al baño y quita la bolsa que llevas contigo, porque sano estás. O sea, él había orado por este joven, porque el joven estaba gravemente enfermo. Él estaba con una bolsa, dice, ¿no? Con una bolsa, para, habrá tenido un problema en su vida que habrá pasado, pero está muy enfermo. Y dice aquí, esa noche el borde del manto de Jesús fue tocado y virtud salió de él. La fe abre caminos donde no hay y hace que lo imposible sea posible. Entonces, el joven que estaba con bolsa completado ya muy enfermo, a raíz de su predicación y oración del misionero, fue sanado de esa enfermedad que tenía o de ese malestar que llevaba. Habrá llevado un tiempo, ¿no? Entonces, él así no podía estar, sin esa bolsa no podía vivir. Si quitaban la bolsa, moría. Pero aquí dice, Dios habló al corazón del joven. Después de haber hecho oración, el pastor misionero, eh, después de toda la oración, una oración de fe, en la Biblia dice una oración de fe obra mucho, ¿no? Una oración de fe es fundamental del quien ora, ¿no? Y puede salvar, puede sanar, puede resolver problemas. Entonces, es una de sus experiencias aquí narra, ya lo encontrarán ustedes detalladamente, un milagro, ¿no? Un milagro de parte de Dios, obrado también a través de la fe que él proclamaba, ¿no? La fe que predicaba, que era la salvación, la sanidad, la, la esperanza, el amor, el perdón a la humanidad, a, a toda la humanidad que Jesucristo trajo, ¿no? Entonces, en la Biblia también dice, la mujer del flujo de sangre no vio la multitud ni tuvo en cuenta las leyes humanas. La mujer flujo de sangre es un caso en la Biblia, 12 años la mujer sufriendo esa enfermedad, pero al tocar el manto de Cristo fue sanada al instante. Así literalmente en el pasaje de la Biblia dice, ¿no? Podemos revisar pasajes de la Biblia, pero por motivo de tiempo no vamos a revisar, porque mayormente los comentarios que hago son con la Biblia en la mano hay que hacerlo porque no es
No es cosa de otro mundo, no es cosa de otro mundo. Y otro que, que pude encontrar que también me llamó la atención, es, dice aquí, un día, dice, al terminar el culto, siendo aún de día, solía irme a un lugar alto que estaba a orillas del mar. En uno de esos días estaba lleno de nostalgia, mirando hacia el mar. Me dije, si tuviera una lucha, me iría de aquí. Sin embargo, un sentimiento profundo de soledad y un deseo ferviente de abandonar la labor misionera. Y después dijo, Señor, ayúdame por favor, no quiero ser un cobarde. Eso es lo que pasaba con él continuamente. Dice que tenía un profundo tristeza, melancolía, un sentimiento de que estaba a punto de abandonar, ya, por eso es que no quiero ser cobarde, o sea, eh, humanamente eso lo embargaba en él, ¿no? Humanamente, pero él narra ese sentimiento de soledad, de nostalgia, le acompañaba continuamente a él. Él ya estaba como misionero en Malabo, en África, ¿no? En África ya estaba como misionero, lejos de su familia, su esposa, de sus hijos, o su esposa generalmente que la acompañaría, pero en esta oportunidad no le acompañó, se quedó en Venezuela. Él narra, en otros pasajes también narra lo mismo, el mismo pasaje, el mismo sentimiento digamos, de infelicidad, de nostalgia, dice, ¿no? Nostalgia, de soledad. Eh, Eso es lo que pasaba en su vida. Cada vez se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué embargaba eso en su vida? Pero todo eso no le impedía para que él predicara, porque él seguía predicando el mensaje de salvación. Predicaba en la iglesia, en las calles, en las plazas, en los carros, etcétera, etcétera. Él seguía anunciando el evangelio. Todo eso no era obstáculo. Sacaba fuerzas en esos momentos donde no había fuerza, donde ya no había ánimo, no había ningún chispa de repente. Es lo que narra Enzo detalladamente. Ya lo van a encontrar cuando ustedes revisan el libro, ¿no? Y ya siendo como misionero en Malabo, África, se enferma, dice. A los pocos días se enfermé de disentería. Disentería es una enfermedad que generalmente abunda en la selva, pero en esta oportunidad estaba en África, ¿no? Lo que me produjo diarrea crónica con dolor abdominal, acompañada de fuertes retorcijones y vómitos por varios días. Era una situación difícil, además de incómoda, ya que seguía haciendo culto en los hogares o evangelizando en las calles de los barrios de la ciudad. Pero a pesar de la enfermedad que tenía, él seguía evangelizando, ¿no? Seguía haciendo este, las reuniones con las personas en sus hogares, transmitiendo el evangelio de la salvación, el mensaje de esperanza. Su valentía ha sido más que la enfermedad, ¿no? Si él se hubiera quedado ahí postrado, posiblemente habría fallecido, pero lo que le salvó a él es su valentía. Su valentía generalmente. Dicen que la muerte viene cuando uno ya se convierte inmóvil, ¿no? Cuando uno pierde todas las esperanzas, se desanima, un desánimo total entra en su corazón, la gente comienza a morir, ¿no? Pero si la gente comienza a sacar la valentía, el movimiento, o sea, el movimiento, pues eso a la gente hace resucitar, a pesar que estaban en momentos difíciles de enfermedad. O sea, la disentería no era cualquier enfermedad, no. Era una enfermedad como
Aquí dice retrocejos, retrocejos son como cólicos, ¿no? Vómitos, varios días. Y pasó todos esos penurias durante su vida de misionero en África. Pero aquí viene lo maravilloso. Dice, cuando estaba en ese campo misionero, en ese pueblo, ese lugar que estaba como misionero él, eh, pasa un caso muy atípico. Pasa entre muchas cosas, ¿no? Porque él narra muchas otras cosas también pasaban, ¿no? Cosas extrañas. En medio de esa tragedia y afianzando, o sea, él dice, eh, de sorpresa, de noche a la mañana, la cólera apareció, una enfermedad cólera, ¿no? Invadió la ciudad de Malabo, dejando cientos de muertos a sus pasos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos fueron presas de esta horrible mortandad, horrible mortandad. El hospital de la ciudad estaba abarrotado de cadáveres, en su mayoría tirados en los pasillos. Esto era así porque los sepultureros no se daban abasto para enterrar tantos muertos, y muchos de los que ayudaban y acompañaban en un funeral al día siguiente estaban siendo velados. ¿Qué pasó aquí? La gente, al ver que esta mortandad se mantenía en el tiempo, se llenó de miedo y angustia, y por eso muchos de ellos pasaban toda la noche rezando para que la muerte no los tocara. Y en esas circunstancias, también el enfermo sacó, sacó fe, sacó en su vida, digamos, ese chispa de fe, de lo que ya no había esperanza, que todo el mundo se venía contra él, la enfermedad, la muerte, y por eso él narra este pasaje, ¿no? En medio de esa tragedia y afianzados en la fe, seguíamos haciendo nuestros cultos en los hogares. Mira, seguían haciendo los cultos, no tenían miedo. Recuerden, en la pandemia todo el mundo a sus casas, nadie salía, ¿no? Con COVID se van a contagiarse, tenían miedo a hacer los cultos, las reuniones. Claro, era prohibido desde la política, ¿no? Y en uno de esos días grises, Dios puso en mi corazón orar para que cesara la epidemia. O sea, en unas reuniones, Dios puso en su corazón para que orara y cesara la epidemia. Para que cesara la epidemia, la enfermedad de cólera. Recuerda que en el tiempo de COVID mucha gente estaba en su casa, asustado, con miedo, pero había un grupo de personas, sí, estaban reuniéndose. También hacían los mismos reuniones de religiosas, oraciones a Dios con fe. Y hay testimonios, varios testimonios que cuentan que sanaban muchos enfermos en esos lugares. Algo similar pasa aquí, ¿no? Pero aquí dice, así que junto a mis hermanos me dispuse a orar, rogando desde lo profundo del corazón y reprendiendo todo espíritu de enfermedad, y el Espíritu Santo que me guiaba me llevó a decir, o sea, el Espíritu Santo que le guiaba. Sabemos que los cristianos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros creemos en Dios, ¿no? En Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Dios trino, pero en una sola persona. Llevó a decir, en el nombre del Señor lanzo esta epidemia al mar. O sea, él por fe pronunció esas palabras. ¿Sabes lo que pasó? Dios había escuchado nuestro clamor. Al día siguiente no se escuchó más entre la gente hablar de muertes. La mortandad había cesado, había cesado. Es algo milagroso, algo maravilloso, este acontecimiento que presencia el misionero en medio de esa
donde ya no había esperanza para muchos. Mucha gente esperaba la muerte, pero el misionero oró con tanta fe y perseverancia con los hermanos que estaban reunidos donde Dios había hecho sentir. Entonces, Dios estaba dando la victoria. Pero recuerda que él sentía nostalgia, tristeza, melancolía. Eso acompañaba en su vida eso. Pero en ese medio era para él era a la vez un sufrimiento, pero a la vez había victoria. Estaba dando bendición, estaba dando frutos su predicación del Evangelio. Entonces, al día siguiente, nadie más hablaba de las muertes. La mortandad había cesado. Esa es la gloria. Por eso es aquí, a Él sea toda la gloria, a Jesucristo. Él menciona así, ¿no? Pero después se volvió a enfermar. Él también volvió a enfermar. ¿Y sabes lo que pasa? Él se enferma. Después de haber pasado eso, él mismo se enferma, dice, con cólera. Después, después de tiempo de gloria, había pasado milagros, las sanidades, había pasado los milagros, la gloria de Dios había caído en ese pueblo. La mortandad, la epidemia había desaparecido, pero volví a enfermar. En esta vez contraje el cólera, o sea, él se contagió con la cólera. Comencé a sentir durante las horas de la madrugada un desespero en mi cuarto, producto de dolores abdominales intensos, acompañado de diarrea y vómito frecuentes, los cuales me llevaban del baño a la cama, de la cama al baño repetidas veces. Y cosas más fuertes que narra en este libro, ¿no? No quiero entrar en más detalles, pero narra cosas más fuertes. El sufrimiento que pasó. em, Recuerdo que este pasaje, muchas cosas, porque cuando uno se enferma y a la vez está solo, que él estaba solo, él era un misionero, su familia había quedado en Venezuela, no había nadie que le ayudara, él mismo narra, ¿no? No había nadie que le ayudara. Eso era más triste para él, ¿no? Dice más adelante, después de haber pasado ya todo aquello, este, vino la ayuda, ¿no? Otra gloria viene, otra gloria. No solo sufrimiento, otra gloria viene. Mientras un grupo de pastores venezolanos estaban reunidos en oración y ayuno durante un retiro en la ciudad de Coro, Venezuela, o sea, en Venezuela, donde la iglesia que él estaba más antes estaban reunidos, en los hermanos. El Espíritu Santo tomó a uno de ellos y lo llevó al suelo retorcido de dolor, a la vez que expresaba con quejidos: Rómulo está grave, dijeron. La verdad, ¿cómo supieron que estaba grave? A través del Espíritu Santo, pero estaban en ayuno y oración. A la distancia no habían, en ese tiempo no había llamada telefónica ni celular. Estamos hablando de décadas de 80 o 70, 80, ¿no? Entonces, se enteraron que el Rómulo estaba grave, muy grave, muy grave. Estaba a punto de morir. Le cuenta, pues detalladamente, ya lo van a encontrar. Esta, dice, esa tarde el Espíritu Santo reveló en medio de la oración mi estado de gravedad, llevando a mis hermanos a interceder por mi salud hasta romper las cadenas de la enfermedad que me agobiaba. Así fue como Dios me libró de esa horrible pesadilla. O sea, ellos oraron cuando se enteraron, cuando el hermano descubrió a través del Espíritu Santo que estaba enfermo. En ese momento oraron los hermanos, intercedieron por su salud. El Señor lo sanó. Aquí está. Así fue como Dios me libró de esa horrible pesadilla.
otra gloria, otro, otra victoria. Pero él seguía sufriendo, pasaba cosas en su vida, pasajes muy tristes en Nara, ¿no? Pasajes, por eso el que me recomienda este libro dice que había llorado leyendo, ¿no? Claro, yo también lloré, pero en estos momentos ya, ya lloré hasta el cansancio. Y no tanto de los sufrimientos que pasó, sino que eh, cómo un hombre está dispuesto de dejar todo por causa del Evangelio, ¿no? ¿Y quién se atrevería a eso? ¿Quién diría, heme aquí? Decidir, por, decidir que estar con los deleites temporales de la vida, con la familia, con la buena vida, con los amigos, etcétera, etcétera, dejarlo todo, irse a anunciar el Evangelio y estar juntamente crucificado en la cruz. Prefiero eso, dijo, ¿no? Preferiría apagar mi luz en un lugar donde hay tinieblas que apagar mi luz donde hay muchas luces. Eso es un mensaje profundo para nosotros, no solo para mí, para todos los que están viendo. Eh, sí, es muy fuerte sí, el libro, pero es muy reflexivo para todos los que desean seguir ese camino. Es muy recomendable. Por eso decidí comentarlo, porque no cualquier libro te hace llorar, te hace reflexionar. Pero habrá muchos libros, novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Historia, temas de ciencia, cosas para disfrutar. Pero es atípico tener así historias. Mejor es compartirlo con los que no han alcanzado, ¿no? Mm, Otra vez más adelante dice, pasando algún tiempo fui víctima de otra enfermedad. Esta vez, en esta oportunidad, me atacó la malaria. Oh Dios, malaria ahora, esta vez malaria. Recordemos el misionero Falcón y murió con malaria a los 30 añitos, muy joven, muy joven. Dejó a su esposa joven. Eh, Tiene un libro de eso, ¿no? Memorias de Falcón. John Keyner Falcón, el misionero escocés que cita aquí el autor. No solo él, otros misioneros también murieron con malaria y otras enfermedades que existen, ¿no? Hasta hoy existen. Y pasé 8 días padeciendo los síntomas de esta enfermedad tan cruel, tan cruel, cruel. Claro, malaria, con malaria es una pesadilla. Los que han, bueno, los síntomas son fiebre, alto fiebre, ¿no? Imagínate 8 días con alto fiebre. ¿Quién resistiría? Es que había una ancianita que vivía cerca, no sé, en la casa, y ella dice que le ayudaba. Cogía una toalla, le empapó de agua y me envolvía la cabeza en ella para bajarme la fiebre. Eso lo hacía cada hora, o sea, cada hora la ancianita, lejos de su esposa, de su familia, de sus seres queridos. Enfermarse, caer así enfermo, es muy penoso, es muy triste, pero una ancianita, bueno, Dios tocó a esa ancianita para que la ayudara, ¿no? Y así pasó 8 días. Pero después no solo eso, aquí viene otra gloria viene aquí. Aquí dice, menciona, no entendía por qué la soledad hacía estragos en mi interior.
hasta que leí la biografía de grandes hombres de Dios, los cuales padecieron situaciones semejantes a las que yo vivía. Estos hombres eran John Bunyan, David Brainerd, Charles Spurgeon y muchos otros más, quienes, estando bajo la sombra de sus alas, se refugiaron en él hasta que pasaran sus quebrantos. Ah, mira, no solo estaba padeciendo, o sea, no solo él estaba padeciendo la soledad, la tristeza en su interior, también habían padecido otros misioneros. John Bunyan, John Bunyan, el que escribió el Peregrino, hay un libro muy fascinante, le recomiendo. David Brainerd también tiene libros también. Charles Spurgeon, muchos libros ha publicado él. Ellos también, los mismos, o sea, las similitudes, o sea, similares sufrimientos pasaron en sus vidas. Parecían la soledad, la tristeza, estragos en su interior de su vida. Y él ahí comprendió, no entendía decir para qué la soledad hacía estragos, no entendía hasta ese momento. Él entendió que también eso era parte del trato de Dios. Más adelante vamos a profundizar un poquito. Pero dice aquí, lo más importante es, sus alas se refugiaban en Él, o sea, en Dios, hasta que pasaran sus quebrantos. O sea, todo pasa en esta vida, ¿no? No, nada es eterno. Enfermedad, sufrimiento, eh, problemas, pasan, son pasajeros, hasta que pasaran sus quebrantos. Confiaban en el Señor, confiaban, su confianza estaba en el Señor. De esa manera ellos, su fe estaba agigantándose, estaba creciendo su fe. Cuando la fe crece, el próximo problema, la próxima situación o una prueba será más fácil de pasar, ¿no? Por eso aquí cita a David Brainerd. Deseo ardientemente que Dios haga una obra profunda en mi vida para que pueda ser un testimonio vivo de su gracia y poder. Muy profundo, ¿no? Muy profundo. Sigamos. En esta parte, bueno, él había pasado de la enfermedad de malaria, estaba tratando de recuperarse, pero aquí viene otra gloria, ¿no? Dice, el caso de Eustaquio. ¿Quién era Eustaquio? Eustaquio era una persona que había sufrido accidente y había fallecido en el lugar donde estaba él pastoreando como misionero. Había fallecido. Sus familiares desesperados, dice aquí, desesperado, comienzan a buscar al misionero. Cuando él estaba padeciendo profundo dolor cuando estaba agobiado con la malaria, estaba pasando los estragos, las secuelas, en ese momento le llaman al misionero, le tocan la puerta. Como él no abría, como estaba decaído en la cama, eh, empujaron la puerta, entraron. Como entraron, entonces él se levantó y les dijo, misionero, hay un muerto, falleció fulano y quiero que nos ayudes a orar. Le dijo a sus familiares, llorando a algunos sus seres queridos. Entonces, él sacó la fuerza, no sé de dónde sacó, eh, llegó donde estaba el enfermo, o ya, el muerto, ¿no? El muerto ya estaba. Y aquí cita, ¿no? Aquí citamos a él. Entonces, aquí dice, también vi a un médico, mira, donde estaba el muerto, estaban llorando sus familiares. También había, dice que, un médico
También vi a un médico y a una enfermera de la familia cabizbajos, sentados al lado del cadáver. Al verlos llorar les dije, no lloren, no lloren. Y me acerqué hasta donde estaba el muerto. Pregunté, ¿cómo se llama? Eustaquio, respondió una de las personas que estaban en esa habitación. Entonces, poniendo mi mirada en el autor y consumador de la fe, llamé al difunto 3 veces por su nombre. Eustaquio, Eustaquio, Eustaquio. Llamó. Y el que estaba muerto cobró la vida y se levantó de aquel lugar. Mira, otra gloria, o sea, otra victoria, otra gloria, otro milagro. Recordemos que Jesucristo también el mismo similar milagro hizo, ¿no? Cuando estaba muerto ya una jovencita o una joven, sus padres le llamaron a Jesucristo y dijo, joven, a ti te digo, levántate, Talita come. Y al instante abrió los ojos, se levantó. Y después dice que comió, estaban maravillados sus padres, sus familiares. El mismo hecho, la misma milagro estaba pasando aquí. Llamó, Eustaquio, 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 3 veces. El que estaba muerto cobró vida, se levantó de aquel lugar. Esto no es grandioso. Esto no es un... Esto es a la vez era sufrimiento de victorias, ¿no? Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho notorio en los pueblos tu poder. Bueno, él cita, ¿no? Después como agradecimiento. Pero dice que aquí testifica Eustaquio, ya después de haber resucitado, testifica ante esa oportunidad de escuchar el testimonio directamente de la voz de Eustaquio, pidieron a su familiar traerlo a la reunión. O sea, después de mucho tiempo de ser misionero, él regresó, ¿no? Salió de ese país, de África. Pero después, mucho tiempo, volvieron, tenían una reunión, testificó ese milagro que había pasado. Y lo llamaron Eustaquio para que testificara. ¿Y sabes cómo testifica Eustaquio? Él contó que al morir se vio andando con paso lento por un camino lleno de una densa y sigilosa oscuridad. Entonces, en ese momento, cuando estaba por la sigilosa oscuridad, regresa que te llaman, alguien dice, regresa que te llaman. Al escuchar esa voz quiso regresar, pero el perro con actitud dominante se paró frente a él, frunciendo el ceño y mostrando sus dientes afilados. O sea, él estaba descendiendo a una oscuridad al lado de un perro grande, de color negro. O sea, ¿qué era ese perro? Bueno, un espíritu inmundo, ¿no? Un espíritu inmundo un espíritu de la muerte. No podía regresar porque el perro le impedía. Pero otra vez, por eso aquí 3 veces llamó. En la segunda llamada decía otra vez, regresa que te llaman. Si alguien dijo, por si habrá sido ángel del Señor, ¿no? Regresa que te llamen, le testifica, ¿no? En la primera llamada no puedo regresar porque el perro estaba impidiendo. En la segunda, regresa que te llaman. Y esta vez, a la voz del que llama, Eustaquio volvió a la vida. Ah, mira, qué portentoso, qué maravilla, qué victoria. Es un gran milagro. Es milagro, bueno, él mismo testifica, ¿no? El resucitado. Entonces, esto era una gloria para, para el joven misionero Rómulo Vergara, una gloria, una victoria en medio del sufrimiento, pero el Señor se glorificaba, Dios se estaba glorificándose. Algunos pasajes similares vamos a ver también cuando vamos a narrar también otras historias eh, durante la guerra entre los incas, con los chancas, con los españoles en Cusco. eh, a pesar que no eran misioneros, pero pasaron cosas en esos tiempos.
Y- pero como este libro es algo atípico para nosotros, eh, por eso decidimos comentarlo. Y otro pasaje, dice aquí otro pasaje que vamos a también comentar un poquito. Recuerdan que el joven misionero 3 veces cayó enfermo gravemente, desentería, cólera y malaria. Y todo eso había dejado una secuela en su vida, una secuela grave. Y cuando salió de África, llegó a España, dice, fueron al médico para que hiciera un chequeo. Y estaba grave, estaba muy grave. Su pulmón también dañado, eh, continuamente tosía sangre, tenía claro, como no, esa parte él testifica también mayormente, ¿no? Él pasaba mucha necesidad, hambre, porque no tenía para comer, como todo misionero vive por fe. Por eso digo, mucha gente, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, los desprecian. Viven como lujo, como reyes, tienen, este, aprovechan de los hermanos, el diezmo, la ofrenda. Pero para que llegaran a eso, ¿cuánto han sufrido? ¿Cuánto penurias han pasado? Recuerden cómo han comenzado. Eso, a todos los que reclaman, son, este libro es una buena reflexión y debemos darlo, ¿no? Que no solo es gloria, no solo hay sufrimiento, pero después viene la gloria, ¿no? Después viene, porque él pasó mucha hambre, desde que al día comía, una vez nada más comía, una vez al día. Se enfermó también de TBC. En España cuando regresó ya, lo diagnostican TBC y otros malestares en su cuerpo, porque secuela de 3 enfermedades graves, la malaria, la disentería, la cólera, todo aquello había dejado muchas secuelas. Dice, como estaba grave, 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 su familia, su esposa ya, y los hermanos que estaban en ese lugar ya, en España, y Dios que es bueno y rico en misericordias, esa noche obró sanidad en mi cuerpo como manifestación de su gran amor y su eterna fidelidad. Es por ello que cada día me convenzo más de que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes habían orado? Su esposa, su familia, los hermanos que estaban ahí. Oraron por Rómulo. Recobró, recobró la sanidad. Obró la sanidad en su cuerpo. Por eso la oración de los que se unen mm, obra mucho, ¿no? Tiene efecto los que se unen en oración. No solamente los que oran, los cristianos, los misioneros, también les puedo testificar que este, el Inca, el Inca Cusi Yupanqui, él había orado, había ayunado y había llorado orando a Dios todo el día, toda la tarde, y apareció una visión, un sueño, otros dicen sueño, otros dicen visión, que Dios, el creador del universo, el ordenador del mundo, que le daría una victoria, porque él oró. ¿Por qué? Porque los chancas estaban invadiendo a los incas. Los chancas se iban a masacrar. Los chancas eran numerosos y mm, eran, no perdonaban a nadie, arrasaban. Los chancas eran terribles. Y todo el pueblo estaba oyendo. Hasta el rey, hasta el inca había escapado para salvar su vida, pero él oró, ayunó, recibió esa visión. Se presentó el Dios, claro, Dios Viracocha, desde ahí, el creador del universo, el ordenador del mundo,
dicen ahí, Intipa Intin, o sea, el que está más allá del sol, que le daría una victoria a Cusipanque. Y eso le dio fuerza para que peleara contra los chancas y ganaron. La victoria ha sido, de verdad, rotundamente. La victoria ha sido total para los incas. Los chancas perdieron. Y esa es otra historia, después les cuento, ¿no? Por eso el poder de la oración aquí podemos rescatar, ¿no? El poder de la oración. Hay muchos pasajes en la historia de la oración tiene resultado, pero oración con fe, con lágrimas, con lloro, con perseverancia. Entonces, todas esas secuelas fue sanado. ¿Cómo? Por oración de sus familiares, de los hermanos que estaban ahí. Y otro pasaje aquí también a mí me impactó bastante de un misionero estadounidense que Rómulo Vergara cita, se llama Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero enviado a Ecuador. Un joven misionero también murió en ese, no recuerdo, hay películas también de este misionero, ¿no? Pero él menciona, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. O sea, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Claro. A Rómulo le llevó un lugar, pero lo estaba sosteniendo en medio de dificultades y sufrimiento. Dios le estaba dando victoria. Le estaba sosteniendo, a pesar de eso, él no había muerto. Le seguía sosteniendo. Es un mensaje que da Jim Elliot. Él murió. um, Atacaron los indígenas de Ecuador. Ahí murió, muy joven, 29 años tenía. Su esposa viuda escribió sus memorias, ¿no? Escribió dos libros, me parece. Muy, muy buenos. Están en inglés, los que desean pueden conseguirlo. Jim Elliot. Así, los misioneros pasan los mismos sufrimientos. Si un misionero fallece y muere, es que ya Dios llama a su presencia, ¿no? Pero Dios sostiene a todo misionero. No lo deja, claro, le deja un tiempo de sufrimiento para que él mismo, reverendo Romulo Vergara, explica que eso es una etapa que tiene que pasar todo misionero. No solo es, por eso te estoy diciendo, no solo es sufrimiento, pero hay victoria, hay gloria. Entonces, aquí vamos a ver otro, otro pasaje. Aquí pasó un caso que yo también escuché de un misionero, de un pastor. Ya les voy a, un poquito, vamos a ver. Musifal, un lugar en España, no, en Portugal me parece que es, en la memoria no me falla, en Portugal es Musifal. Resulta que cuando regresó a España, a él lo designaron para que pastoreara también en Portugal. Entonces, ya con su esposa, con su familia, con sus hijos, estuvieron en Portugal pastoreando un tiempo, pero le entregaron a una iglesia atípico, una iglesia diferente, una iglesia de lo que existen hay muchos en varios lugares, ¿no? Dice, Musifal para que la pastoree, o sea, le asignaron la iglesia de Musigal. Cuando el pastor de la iglesia central de Lisboa es capital de Portugal, me hizo entrega de la iglesia en Musifal. Me dijo, hermano Rómulo, queremos entregarle esta iglesia de Musifal para que la pastoree por el tiempo que usted lo desee. Pero quiero decirle algo más. Si usted cambia esta congregación, habrá cambiado el mundo entero. Qué tremendo mensaje, qué tremendos aprietos se estaba poniendo al joven misionero. ¿Por qué decía eso? ¿Sabes por qué? Porque es que esta iglesia era muy polémico. Es que los miembros se enfrentaban a su pastor, no le respetaban. Eh,
tenían una doctrina muy distorsionada, tenían una mala formación. ¿Por qué habían tenido eso? Dice, la iglesia de Mosifal, antes de que pasara a formar parte de la obra del movimiento que estaba en el ministerio que estaba Rómulo Vergara, ya había sido pastoreada por otras denominaciones cristianas evangélicas. La razón de estos cambios estribaba en que no había pastor que pudiera sobrellevar a estos creyentes junto más sin entendimiento. Él había pasado, o sea, la iglesia había pasado por otras denominaciones, o sea, tal año estaba con otra denominación. Cada denominación tiene sus políticas, sus formas de manejo, inclusive los temas doctrinales. Cada congregación, cada denominación tiene sus formas, no son igualitos, claro. Claro que servimos a un solo Dios, creemos en un solo Dios, pero hay particularidades en cada iglesia, denominación o ministerio o misión, lo que se puede llamar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y recuerda un día, dice, cuando él estaba predicando, este, se enfrentó a una hermana, una anciana, dice, una anciana. ¿Sabes qué le dijo esa ancianita? Al llegar a Musifal, llamé a la hermana que dice, tengo conocimiento de que en mi ausencia usted le faltó respeto al hermano, o sea, continuamente estaba faltando respeto a los que pastoreaban, a los colaboradores del misionero. Estaba faltando respeto a los miembros, ¿no? Entonces, eh, así le dijo la anciana o el miembro, que eran polémicos. Ah, usted es el Señor Jesús. Si usted es el Señor Jesús, entonces perdóname, Señor Jesús. O sea, ¿cómo respondían, no? Tenían bastante, en otras palabras, ya no eran cristianos, ¿no? No, mejor serían las vidas nuevas, ¿no? Mejor serían las vidas nuevas. Ya eran hermanos muy torcidos, muy torcidos. Entonces, ese es el problema aquí. El- pero resulta que, bueno, cada misionero tiene cada tratos diferentes, cada lugar es diferente. Hay que también conocer un poquito de todo este tema de contextos, circunstancias. Entonces, él un tiempo estaba en enseñanza y renunció. Más bien él decidió irse a un campo blanco donde no había ninguna iglesia. Por eso dice, mejor me voy a una iglesia donde comience de cero. Sí, él comenzó de cero. Llamado, dice, Cruz de Palo, o sea, otro pueblo que estaba en Portugal también, y comenzaron de cero. Mm, Es un trato que Dios también tiene con sus misioneros. Pero me contaba otro misionero que cuando había llegado a una iglesia también así lo habían cambiado, le habían asignado a la iglesia para que pastoreara. Casi similar caso había tenido. Los hermanos estaban en constante polémica, eran polémicos, estaban discutiendo que el otro, que esto, que no es así, no tiene que ser, o sea, tiene que ser así. Aquí, esa misma discusión tenían. Por ejemplo, aquí dice la ancianita. En un día de culto, mientras predicaba, una anciana de la iglesia se levantó y se dirigió hacia mí, diciendo en voz alta, o sea, en voz alta todavía, ¿no? Así no es, hermano Rómulo. Aquí manda el Señor, aquí manda el Señor. Impresionado por su actitud, le responde, aquí manda el Señor, y yo también. Así que siéntese, por favor. O sea, en medio de la prédica, del mensaje, cuestionando al pastor, eso es lo peor que puede existir en una iglesia, ¿no? Ni en el mundo pasaría eso, ni en la vida secular, ¿no? Es lo peor que podría pasar. Entonces, pero me recuerdo un pasaje de otro pastor. Resulta como eran así los hermanos polémicos, el pastor decidió expulsarlos todos. Les prohibió que vinieran a la iglesia, todo. Y él comenzó a decir, mejor prefiero almas nuevas
almas nuevas, que sean educados en la fe desde cero, en la fe guiado por el Espíritu Santo con una doctrina, con la sana doctrina, que es estos hermanos torcidos. Los hermanos torcidos están perdidos ya, ¿no? Están perdidos. Siempre paraban en esa polémica de discusión, en ese que no, esto haces así, no, el otro es así. O sea, recordemos que en la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, dice, ¿no? ¿Quiénes son los pastores? Son los que dirigen la iglesia, ya sea un misionero, un obispo, o un predicador laico, o un simple también, ¿no? Un simple principiante que puede comenzar, ¿no? En una iglesia, ¿no? Entonces, hay, hay parámetros, hay doctrina, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, prohibió a los hermanos, los sacó de la iglesia, llegaron vidas nuevas. Y la iglesia creció y floreció en ese lugar, ¿no? Mejor es eso, ¿no? Comenzar de cero. Por eso él renunció a esta iglesia y se fue a otra iglesia, pero en ese lugar pasó también mucho sufrimiento, ¿no? Pasaron hambre con sus hijos, muchas necesidades. Hay un pasaje que también narra aquí, donde compartí también hay un pasaje donde estaba pasando mucha necesidad y él aprendió a confiar en el Señor. En una ocasión, mientras oraba, mi corazón se llenó de angustia por la escasez que se vivía en mi hogar. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, el compás de la adoración quebrantó mi espíritu para llenarme de su gozo y darme la paz que tanto necesitaba. Salí de allí confortado y lleno de fe. Le dije a mi esposa, Xiomara, no puedo explicar con palabras lo que siento, pero de algo estoy seguro. Hoy llega a nuestra casa una bendición. Mi corazón rebosa de alegría. Horas después tocaban a la puerta de mi casa y al abrir vi al pastor Daniel Ramírez. Pastor Daniel Ramírez era un pastor en Portugal, en la iglesia principal, cargando cajas de comida. Ellos estaban pasando mucha necesidad. Dice que al día comían una vez, eh, tomaban, almorzaban pan, así pasaban mucha hambre. Sus hijos igual. ¿Por qué pasaban? Porque en ese lugar que estaban pastoreando, que estaban predicando el Evangelio, todas las puertas se les había cerrado. Nadie quería aceptar el Evangelio. Nadie quería. Pero ellos comenzaron a trabajar con jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes sí le aceptaban. Comenzaron a escuchar, comenzaron a llegar adolescentes. Hacían reunión en sus casas, donde predicaba el mensaje. Y los jóvenes y adolescentes sí aceptaban a Cristo, pero los mayores les cerraron la puerta. Pero ahí había otros problemas. Él cuenta que los vecinos se enteraron de eso y comenzaron a hacer problema. Entonces, ahí pasaron muchas necesidades, sufrimiento, pero ese día, después de haber orado confiado en el Señor, Dios respondió a su oración y había traído, de sorpresa, había llegado el pastor Daniel Ramírez él estaba pastoreando en la iglesia principal en Portugal, si no me equivoco, era en Lisboa, trayendo cajas de comida. ¿Quién le había mandado? Una hermana de la iglesia de Mosifal. ¿Mosifal dónde era? No era no era lo que había pasado, lo que no era la iglesia polémica, claro, pero había una hermana llamada Teresa, creyente, fiel en la iglesia, la persona que no, o sea, él les hospedó también, les había hospedado en ese pueblo que estaban pastoreando. Y así pasaba un sufrimiento, después de un sufrimiento venía la bendición, venía la victoria. Entre esos, así, secuencialmente, así, continuamente. Por eso no solo es sufrimiento en la obra del Señor, hay victoria, hay bendición. Entonces, ese es el mensaje que quiere transmitirnos el autor. Es lo que esa conclusión puede llegarlo, o ustedes a otra conclusión llegarán. Bueno, léanlo el libro y ya en comentario díganme, yo llegué a esta conclusión.
Bueno, yo no soy religioso, no, yo no soy ni pastor, misionero, pero como un comentarista, humildemente, no tengo miedo a comentar estos temas, no, no tengo miedo. También leo también libros del cristianismo, de los misioneros, de la política, de la antropología, de la ciencia, literatura, historia, leo de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedo comentar de estos? Esto es algo único, atípico, algo similar a la Biblia, ¿no? Entonces, aquí otro pasaje que vamos a comentar es, resulta que ya en España, regresó a España, estaba congregando en la iglesia principal, y allí también pasaban muchas penurias, enfermedades, se enfermaba su hijita, su hijito, había nacido su otro hijito, o sea, tenían dos hijitas, había nacido la última que era su hijo Joel, estaban postrados en el hospital, no tenían para comer, le hacía problemas donde vivían, pasaban así, muchos sufrimientos pasaban. En una ocasión, dice, en una ocasión, fueron muchas las noches en las que me fui a la cama lleno de tristeza, de aflicción, sufrimiento, que buscaba ahogar silenciosamente. Lloraba dentro de mí, no quería sumar penas a mi esposa, de ahí que evitaba las lágrimas para no ser visto. Pero una noche, cuando todos estaban descansando y mientras reflexionaba acerca de los momentos que estábamos viviendo, Joel, nuestro hijo menor, desde su habitación, comenzó a cantar a voz en cuello el coro de un precioso cántico dedicado a los misioneros. Misionero, misionero, tu trabajo. Qué portentoso, qué milagro. Un niñito que ni siquiera sabía hablar bien comenzó a cantar milagrosamente. Y Dios lo estaba usando, el niñito, ¿no? Para que hablara a su papá. ¿Y sabes qué es el cántico? Aquí vamos a leer. El cántico pertenece a Juan Romero. Misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré. Y un día en el cielo tus hermanos hallarás. Las lágrimas vertidas en el campo de dolor, vas a hallarlas anotadas en el libro de mi Dios. Qué tremendo mensaje, mira. Misionero, tu trabajo no, o sea, misionero, tu trabajo yo jamás olvidaré. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién dice eso? Dios, el Creador, Jesucristo. Y un día en el cielo tus hermanos hallarás. O sea, el fruto de su trabajo, cuántas almas convertidas al Evangelio, a Jesucristo, hallarás esos hermanos un día en el cielo. Y las lágrimas vertidas en el campo del dolor, o sea, todo el sufrimiento que estaba pasando, del dolor, el hambre, enfermedades, este rechazo, desprecio, vas a hallarlas anotadas. Están anotadas. Toda lágrima que cae es que está anotada de un misionero, ¿no? En el libro de mi Dios. O sea, en unas palabras estaba diciendo, todo ese sufrimiento van a ser recompensadas, van a ser premiadas. ¿Cómo? Aquí dice, hallarás hermanos, fruto de tu trabajo. ¿Quiénes se salvan? Los que están, el producto de eso, de la predicación del mensaje de Dios, se salvan, ¿no? Se salvan, muchos se van a salvarse, hoy, tarde o temprano, porque la palabra sembrada después puede dar fruto. La cosecha viene después, otro misionero y puede, ahí pueden, la cosecha viene ahí, ¿no? Entonces, el fruto de su trabajo se verá en el cielo, mayormente, ¿no? Quizá en este tiempo no lo va a ver, porque muchos misioneros murieron en ese campo misionero, algunos, no han visto resultados,
a tiempo, pero en el cielo se lo van a ver, en el cielo. ¿Cuándo? El Señor lo sabe, ese día será un día de gloria, de victoria, de triunfo, de alabanza, de adoración, como dice Apocalipsis. Bueno, es Apocalipsis, ya no vamos a entrar. Este, otro pasaje que me impactó también, que me hizo, que me hizo ver el, el mensaje que trae el libro es, ¿sí? ¿Sí? Eso es dos, tres palabritas nada más. Dice, Dios no llama, o sea, Dios no llama a los calificados, o sea, Dios no llama a los expertos misioneros, a los teólogos, digamos, a los eruditos, a los que dominan la palabra, no sé, los que tienen un montón de teoría, o sea, en otras palabras, a los calificados, o sea, a los experimentados, a los que se sienten ser, o sea, a los preparados, ya se sienten preparados para, para ser misioneros. ¿Quiénes son los preparados? Los teólogos pueden ser, en otras palabras, los que se creen ya preparados, ¿no? Los que ya, en otras palabras, se sienten orgullosos todavía, ¿no? Orgullosos por su conocimiento, por su talento, saben predicar, saben anunciar, este, tienen un verbo que puede cautivar. Dice, Dios no llama a los calificados, sino dice, califica a los llamados. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Califica a los llamados. O sea, el verdadero misionero es el que pasa fuego en el campo misionero, en campo de batalla. O sea, en el pleno práctica, en el campo es calificado. Califica a los llamados. O sea, Dios primero llama, pero ya califica en el campo. ¿Quiénes pasan la prueba? Fácil es hablar desde tu escritorio o desde que estamos cómodamente tranquilos. Es fácil pasar. La vida misionera es así, es simple, fácil decir eso, ¿no? Pero pásalo, pásalo. Por eso un pastor decía, cuando muchas personas despreciaban su ministerio, ese pastor se enriquece con un diezmo ofrenda de los hermanos, cómo se aprovecha del... Un montón de gente dice eso, un montón de gente dice eso. Pero no sabemos cómo han pasado desde el comienzo esos misioneros. No sabemos cómo han comenzado. Un sufrimiento, con pruebas, con lágrimas. Han sembrado con lágrimas. Después han cosechado y ahora ya tienen comunidad. Es un proceso. Entonces, él decía, a ver, pero tú hazlo, tu iglesia, sí es fácil hacer dinero, plata, eh, vivir de los diezmos, ofrendas. Tú atrévete a hacerlo, atrévete, pues, atrévete. Él se enfrentaba así a todos los que eh, criticaban de esa manera. Atrévanse, atrévanse ustedes, abre tu iglesia. Si es fácil es, explotar a los hermanos, aprovechar los diezmos, ser vividor, si es vida, este, digamos, abre tu iglesia y hazlo también, decían, ¿no? A ver si lo van a poder, a ver si lo van a lograr. Entonces dice aquí, califica a los llamados. Dios no llama a los calificados. En otro pasaje lo encontré, más completo este frasecita. No sé, no me acuerdo el que escribe. Dios no llama a los calificados, califica a los llamados, pero también Dios no llama a los perfectos. Dios no llama a los perfectos. Dice, Dios,